Aquí observamos cómo Gabriel anuncia el nacimiento de Jesucristo. Aquí le dice en el versículo 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este será grande. El enfoque, si tú te das cuenta en la lectura que estamos haciendo, el enfoque no estaba en María. Porque le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Un hijo. El enfoque estaba en el Hijo amado, que se llamará Jesús. Ahí está el enfoque del Padre. Este hijo fue identificado como el Mesías, predicado en el Antiguo Testamento. Y este hijo será grande. Nadie ha influido tanto en la historia más que nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien. Nadie, escuchen bien, ha influido en la historia más que Jesucristo. No hay alguien que tú lo puedas poner a la par y a un lado de nuestro Señor Jesucristo. No lo hay. Porque Él es grande, Él será grande. Está probado que Él es grande. Está comprobado. Han habido muchos conquistadores en el mundo que han sido grandes. A través de la historia lo podemos observar. Pero nuestro Señor Jesucristo es más grande que ellos. Han surgido muchos libertadores, pero Él es más grande que ellos. Este será grande, el que nacerá en tu vientre. Han habido muchos salvadores que han sido grandes, pero nuestro Señor Jesucristo es más grande que ellos. Y te voy a decir por qué. Porque Él es grande. Nuestro Señor Jesucristo es único y es grande porque Él es perfecto en su naturaleza. La concepción de nuestro Señor Jesucristo fue virginal y su nacimiento fue virginal. Dice aquí la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro. Lo voy a buscar aquí en la Biblia. La primera epístola de Pedro, dice la palabra del Señor en el capítulo 1 y el versículo 18. Y si invocáis por Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga, dice aquí, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, dice, teniendo el conocimiento que fuisteis rescatados. Ahí está en la pantalla.
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres con cosas corruptibles como oro o plata. Luego dice más abajo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Era puro, es puro, santo, sin contaminación, perfecto, sin mancha, sin maldad. Por eso es conocido como el Hijo amado. Por eso el Padre, solamente en Él haya complacencia. Por eso cuando el Padre mandó el juicio sobre el Hijo amado, puro el sacrificio, un sacrificio que fue acepto al Padre en olor fragante, porque el sacrificio no tenía pecado, no tenía contaminación, no había ninguna mancha, era perfecto, era limpio. Y sobre él se descargó el juicio divino como si fuera pecador, sin ninguna culpa. Cuando lo estaban azotando y le estaban desgarrando las espaldas con el azote y le comenzaron a abrir grandes surcos y tira de pieles en su espalda, en su muslo y en su talón, le decían: confiesa tu maldad, confiesa tu pecado, para que pare el azote. Pero el que no conoció pecado y no tenía ninguna contaminación, él no podía decir su culpa, porque él no tenía culpa. Entonces los azotes continuaban, el castigo era cruel, el castigo no paraba hasta que la víctima decía su pecado y su maldad. Pero el cordero inocente no podía decir: yo tengo la culpa, porque él era sin contaminación, sin mancha y sin pecado. Es por eso que lo azotaron hasta que ellos quisieron. Es por eso que lo desgarraron totalmente y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él es grande en la perfección de su naturaleza. Aquí le dice que Él va a ser grande. Nuestro Señor Jesucristo, Él es grande. ¿Saben por qué? Él es grande en las grandezas de su cargo, de sus cargos. Él fue sacerdote, Él fue profeta, y Él fue rey en su ministerio terrenal. Rey, sacerdote y profeta. El rey humilde de Zacarías capítulo 9 y versículo 9, que entró humildemente por la puerta oriental del templo, que lloró sobre su pueblo: Jerusalén, Jerusalén, una nación
que dentro de sus periodos históricos, y no nos diferenciamos de ellos, la corrupción de la carne de pecado que hay en nosotros. Siempre los profetas que llevaban la palabra del Señor fueron desechados. Y todas estas escrituras vino a la mente de nuestro Señor Jesucristo y lloró sobre Jerusalén, de donde Él había nacido, según la línea de los patriarcas de la tribu de Judá, de la casa de David, como estaba profetizado. Jesucristo, según la carne, de la tribu de Judá. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, Jerusalén, que rechazas la palabra de tu Redentor. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, Jerusalén, yo te quise juntar como una gallina junta a sus polluelos? Pero tú no quisiste, Jerusalén. Ahora quedarás desierta. Y comienza el profeta de Nazaret, comienza a profetizar el futuro horrible que le venía del año 70 a Jerusalén. Aquel que entró montado en un pollino, profetizado por Zacarías, y le dice: hija de Sión, alégrate, que tu rey viene montado en un pollino, el rey de Israel. En Apocalipsis ya lo vemos como el rey soberano, rey de reyes y señor de señores. Lo vemos en su grandeza, en su segunda venida. Y también Él es grande por ese cargo de sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo, el intercesor entre Dios y los hombres, el mediador entre Dios y los hombres, es nuestro Señor Jesucristo. Amamos a María y respetamos a María, y tomamos ejemplo de obediencia y de amor a la palabra del Señor, como lo era María en su testimonio. Pero el que venía en su vientre, la concepción del Espíritu Santo desde su vientre y su nacimiento virginal, el enfoque era el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que Él también es el intermediario, el intercesor, como lo era en el Antiguo Testamento los sacerdotes, que intercedían por el pueblo, que rociaban la sangre de los animales en el lugar santísimo. La diferencia con nuestro Señor Jesucristo, que es grande en ese cargo, es por su labor de sumo sacerdote, que entró a la presencia del Padre, pero entró con su propia sangre, con su propio sacrificio
ofreció su propia sangre en el lugar santísimo. Y Él ahí sigue todavía hasta el día de hoy intercediendo por su pueblo. Él es intercesor, Él es intermediario. Y Él, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Sangre divina, sangre pura, sangre sin contaminación. Por eso Él es grande. Él es grande, mis hermanos, porque Él, su grandeza a través de su sacrificio, lo podemos ver, como dice aquí. Dice aquí, en Apocalipsis, capítulo 5 y el versículo 9, mire cómo dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No hay límite para la sangre de Jesucristo. Por eso Él será grande, le dice a María el ángel, el santo ser que nacerá en ti. Él será grande porque Él es el Salvador más grande en todo el mundo. Y a través de toda la historia de la iglesia hay millones y millones y millones que su sangre, mis hermanos, ha hecho remisión y ha comprado a mucha gente de las tinieblas y de la potestad de Satanás a la potestad, al poder y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio. Por eso a Él le cantan aquí en el cielo un nuevo cántico: digno eres, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado, tú pagaste el precio de nuestra deuda. Sin ti no podemos estar en este lugar, porque no entra cosa inmunda en el cielo, solo los que son lavados por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Porque tú fuiste inmolado, porque tú fuiste molido, porque tú pagaste el precio, siendo Rey de reyes y Señor de señores, siendo Creador del universo, teniendo todo el poder. Cuando iba a la cruz, le escupieron el rostro, siendo Señor, siendo soberano, siendo todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de la misma humanidad. Le escupimos el rostro, le dimos de puñetazos, nos burlamos de Él, le pusimos una corona de espinas, le destruimos por medio del azote sus espaldas, y los clavos horadaron sus manos y horadaron sus pies.
El sufrimiento fue horrible. Dice la Biblia que todas sus entrañas, todas sus vísceras, todos sus órganos internos explotaron. Y cuando dijo consumado es, Él vomitó sus entrañas, Él vomitó sangre, derramó su sangre con ese amor que nosotros no podemos entender, no podemos comprender. El amor de Dios, que es tan ancho que no tiene límite. El amor de Dios que es tan profundo que no tiene fondo. El amor de Dios que es tan alto que no lo podemos entender. Ni aún los ángeles que observaron toda la escena de la redención. El creador del universo colgado por amor a nosotros. Y ese cántico así lo dice, por eso Él es grande. Con tu sangre nos has comprado. Con tu sangre nos has tomado de las tinieblas a la luz. Con tu sangre conocemos la verdad. Con tu sangre no tenemos ya ceguera espiritual. Con tu sangre hemos recibido la gloria de Dios, que es Jesucristo. Con tu sangre nos has perdonado. Con tu sangre nos has dado vida eterna, salvación eterna. ¿Qué es lo que más queremos de nuestro Dios? Si nos ha dado todo. Pero Él es grande, dice. Él será grande.